Listo, buenísimo. Pues bienvenido, Lucio, a Entre Nosotros Podcast. Este es el primer podcast de powerlifting en el país, en Colombia. Entonces, la idea, como te mencioné hace un momento, es que nos puedas contar un poco sobre tu vida más allá del singlet, quién es Lucio, qué haces, a qué te dedicas actualmente. Entonces, el espacio es 100% tuyo. Bueno, en primer lugar, Daniela, y a todos los oyentes, pues muchas gracias por invitarme, y a ellos bienvenidos. Espero que les guste esta charla que vamos a tener y que aprendan. ¿Y quién es Lucio? Buena pregunta. Bueno, Lucio es un entrenador de powerlifting español que vive en Murcia, que es una ciudad de la parte de la playa, del este. Y bueno, es una persona que desde pequeño ha estado muy vinculado al deporte, en este caso al fútbol, también al taekwondo, y que cuando tiene 14 o 15 años descubre el mundo del gimnasio. Cuando descubre el mundo del gimnasio, hace ya 13 años, me estoy haciendo muy viejo, pues ve a gente que estaba haciendo como cosas muy pesadas con la barra, y le sugiere un poquito de curiosidad. Un amigo y yo empezamos también a imitar eso que hacían, que en ese tiempo yo no sabía lo que era una sentadilla. Pues bueno, nosotros metíamos peso, hacíamos medias sentadillas, pero no lo pasábamos bien. Y pues así es como descubrimos el powerlifting, de una persona que lo estaba haciendo en un gimnasio comercial. Y bueno, empezamos a indagar, y en ese gimnasio finalmente pues nos unimos como 5, 6, 7, 8 personas que entrenaban pesado. En esa época yo te diría que no lo llamábamos hacer powerlifting, sino que lo llamábamos pues tirar pesado. Y dio la casualidad que en otro gimnasio también había bastante gente que lo practicaba, y entonces hacíamos como campeonatos. Y así surgió un poquito. Hacíamos campeonatos de sentadilla, banca y peso muerto, probablemente sin saber que estábamos haciendo campeonatos de powerlifting. Sí. Y todo esto vinculado y todavía siendo futbolista. Yo empecé pues en el mundo del powerlifting jugando al fútbol también simultáneamente. Finalmente me decanté por el powerlifting, y nada, en cuanto a nivel profesional, pues como te he dicho, siempre he estado vinculado al deporte. Hice el grado, la carrera de Ciencias del Deporte aquí en España, y luego hice un máster también de entrenamiento personal en Granada, que es otra ciudad de aquí, y que, bueno, finalmente, pues para ya ir acabando y no contarte tampoco demasiado, Sí. en la época del COVID fue cuando ya empecé a ser entrenador de powerlifting como tal. Ya llevaba varios años llevando a gente, pero fue cuando entro en PR Mode en cuarentena en 2020, y ya son 5 los años que formo parte de este equipo. Así que bueno, eso es más o menos resumidamente mi vida. Tengo una curiosidad y es, lo que pasa es que acá, si tú en Colombia dices como que quieres estudiar algo de deportes, es como te vas a morir de hambre. O sea, esa es la realidad. ¿Por qué? Porque seguramente, y pues no sé si pasa igual allá, pero acá es como la idea es que estudies medicina, derecho, ingenierías. No sé, en ese momento para cuando tú decides salir del colegio, en este caso de la preparatoria, y decides hacer algo del mundo deportivo, pues si tu familia, si la gente o si incluso tú mismo lo llegaste a dudar. A ver, yo realmente nunca lo he dudado, porque aquí en España, por ejemplo, el mundo del entrenamiento personal se paga muy bien. O sea, el hecho de tú trabajar en un centro siendo entrenador personal se suele pagar te diría que incluso demasiado bien. O la parte también de la recuperación, de la readaptación, eso se paga bastante bien. Sí que es cierto que cuando aquí hace 5, 6, 7, 8 años tú empiezas como entrenador de powerlifting, no piensas que vas a poder acabar viviendo de ello. Ahora mismo creo que hay, bueno, estamos en un punto en el que al final todo el mundo es entrenador. O sea, el que compite es entrenador, el que tiene un primo que es powerlifter es entrenador. Al final todo el mundo se está haciendo entrenador, y sí que ahora creo que es bastante más difícil hacerse un hueco que antes, o por lo menos en la situación actual que nos encontramos. Porque ya te digo, cuando yo
por ejemplo, empecé con PRMode, yo recuerdo que en España éramos 5 o 6 entrenadores que nos catalogábamos entrenadores de powerlifting. Ahora hay miles y miles. Pero ya te digo, o sea, en esa época, aparte de que el entrenamiento personal o la readaptación en España, por lo menos, sí que está bastante bien pagada, entre comillas, también había otras salidas como ser preparador físico de algún equipo de fútbol, que en esa época también pues me gustaba bastante la idea. Los centros de entrenamientos personales con clases reducidas, aquí también se lleva muy bien y es una cosa que da mucho dinero, porque al final en una hora metes a 5 o 6 personas en tipo circuito. Por ejemplo, mi ciudad, que es una ciudad de 90.000 habitantes, está plagada de ese tipo de centros. Hay como 15 o 20 centros y todos funcionan bien. O sea, ahora por lo menos aquí todo el mundo va al gimnasio. O sea, es muy raro la persona que no entrene fuerza ahora mismo en España. O sea, la mayoría de personas va al gimnasio. Entonces, creo que hay mucha demanda. También en esa época pensaba que si no iba a ser entrenador personal, pues monitor de sala, monitor de una sala de gimnasio, porque aquí también es que hay miles de gimnasios. Entonces, realmente nunca, no sé, nunca tuve miedo o algo parecido por estudiar esta carrera. Ya, ¿y nunca pensaste tampoco de niño en estudiar otra cosa o siempre fue súper claro el tema deportivo? He tenido mis dudas. Por ejemplo, cuando estaba terminando bachillerato, tuve un profesor muy, muy bueno de geografía que me hizo dudar sobre si quería estudiar geografía. Menos mal que finalmente no lo hice, porque con el tiempo me he dado cuenta que el deporte es lo mío, o sea, que la carrera de ciencia del deporte era lo mío. Pero no, o sea, realmente siempre he estado vinculado al deporte, o sea, yo sabía que me quería dedicar a algo vinculado con el deporte, ya fuera a ser entrenador de niños, ya fuera a ser entrenador para, o sea, de niños me refiero pues a escuelas de fútbol o escuelas de cualquier otro deporte como taekwondo. Siempre me ha gustado eso. Y también otra de las opciones que siempre he tenido, pues eso, dedicarme a ser profesor. Siempre me han gustado ese tipo de trabajo, profesor, maestro. Ok, ahí quiero ahondar en un tema y es, tú mencionas un poco que hay ahora muchos entrenadores, normal, pero ¿cuál crees que debería ser como ese diferencial? Porque acá en Colombia hay una situación particular y es que hay muchos entrenadores que ahora son súper chiquitos, o sea, tú ves entrenadores, bueno, ellos dicen llamarse entrenadores de 14, 15, 16 años que ya están llevando procesos, pues son chicos que todavía de pronto tienen algún tipo de oportunidad de aprendizaje seguramente a lo largo del deporte, pero ¿tú cómo ves de pronto que debería ser ese diferencial de los entrenadores y qué debería caracterizar a un buen entrenador también? A ver, yo te voy a ser sincero con este tema. He pasado por muchos pensamientos. O sea, he tenido una opinión a veces, otras veces he tenido otra opinión. Y actualmente no tengo una respuesta exacta sobre qué debe ser lo correcto. ¿Por qué? Porque si ponemos el listón en que alguien tenga la carrera, yo he tenido compañeros de carrera que o sea, han aprobado la carrera sin aprender nada. Y también conozco a otra gente que no tiene la carrera, que tiene unos conocimientos de powerlifting increíbles. Entonces, creo que el listón no lo puede poner en tener la carrera o no. Partiendo de esa base, ¿cuál sería otra forma? Que hubiera un título de powerlifting que te acredite como entrenador. Creo que eso sí que sería algo más, bueno, más oportuno y sobre todo algo que creo que se va a implementar de cara a siguientes años. No sé si a nivel internacional, pero sí que por lo menos a nivel nacional es algo que debería regularse. El problema está ahí, que no sé en Colombia cómo estará el asunto, pero aquí en España regular eso es muy, muy, muy complicado, porque Sí. no está ni regulado el hecho, en la mayoría de casos, de ser entrenador personal. O sea, hay gente en centros de entrenamiento sin ningún tipo de carrera ejerciendo de entrenadores personales. Pues imagínate eh, que se regule el powerlifting, que es un nicho mucho más específico. Otra de las cosas es que desde la IPF o desde la AEP, en este caso, la Asociación Española de Powerlifting, para tú estar de handler necesites acreditar algo. No te digo que sea un título de CAP, o sea, de ciencia del deporte, que como te he dicho, puedes tener la carrera y ser muy malo, pero sí que a lo mejor un título de entrenador de powerlifting estaría bien. Pero claro, aquí entra también lo de siempre, que son los intereses.
si me vas a hacer como un título de entrenador de powerlifting que al final va a ser carísimo y lo vas a hacer para sacar dinero y no vamos a aprender nada, pues no lo sé. No sé, sinceramente no tengo una opinión fundamentada. En cuanto a esa gente de 14, 15 años, yo empecé también con 16, 17, bueno, 18 años a llevar a gente. Pero sí que es cierto que esa gente que empecé llevando fue simplemente para mi aprendizaje, nunca para mi economía. Es decir, yo simplemente quería aprender, ayudaba a otros amigos y creo que fue todo muy poco a poco. Yo no empecé a cobrar a nadie hasta que me vi sobre todo con la experiencia suficiente como para poder abordar diferentes problemas, con la formación suficiente como para poder también tener herramientas para programar diferentes situaciones, diferentes personas. Entonces, sé que ahora va todo mucho más rápido. O sea, antes nos daba a los entrenadores como un poquito más de vergüenza. Es decir, intentábamos formarnos, intentábamos llevar como una serie de pasos antes de decir, soy entrenador, cobro X dinero. Ahora, todos esos pasos se saltan, claramente. Ok, quiero también preguntarte un poco sobre tu influencia porque pues yo me imagino que tú en algún punto pues entrenabas y bueno, te conocían tus amigos, tu círculo cercano, ahora que te conoce mucha gente, ¿cómo ha sido pronto ese cambio? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo crees que ha sido ese impacto de influencia que has tenido? Porque seguramente hay gente que te ve y dice, uy, yo por él quiero entrenar powerlifting, entonces, ¿cómo lo ves? Bueno, tiene sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas. Es decir, cuando tú, pues como bien has dicho, me conocen mi amigo y poco más, pues como que las cosas que suba o que subía a las redes sociales, pues no me lo pensaba. Yo decía, oye, he hecho esto, voy a subirlo y tan tranquilo. Conforme va subiendo esa influencia o te va viendo más gente, pues claramente el contenido que va subiendo intentas que sea un poquito más detallado, de más calidad. Pero, como te he dicho, también tiene sus cosas malas. Yo, por ejemplo, cuando pegué el boom en TikTok, que tampoco es una estrella, pero bueno, sí conseguí X número de seguidores, pues como que se me fue todo. Yo he visto a todos los TikTokers decir lo mismo, que cuando empiezas a subir de números, te gustan demasiado los números. Entonces creo que me desvirtué un poquito, fui un poquito más por el lado viral que por el lado de ser un entrenador y mostrar mis conocimientos. Realmente no me arrepiento, porque o sea, era como que hacía una mezcla, o sea, intentaba hacer cosas virales bueno, mostrando también mi conocimiento. Entonces, no me arrepiento, pero sí que ahora lo tengo todo enfocado de diferente manera. Ahora sí que intento, pues, como te digo, me da igual ser viral o no, me da igual tener un post con 1000 me gusta o con 50, pero por lo menos que lo que suba, sepa yo que le puede ayudar a la gente de alguna u otra manera. Me da igual ser más viral o menos, la verdad, ahora mismo. Ok, y quiero devolverme un poquito para que nos cuentes un poco sobre tu primera competencia oficial, no las que nos contaste que eran como, no sé, como clandestinas, sino la oficial. ¿Cómo te acuerdas qué fue ese día? ¿Cómo, cuáles fueron tus aprendizajes? ¿Cómo te sentiste? Incluso cómo te fue en esa primera competencia. Pues o sea, yo la recuerdo con un cariño increíble, la verdad, porque fue una competición que hicimos a 6 horas de mi ciudad, los mismos chicos que estábamos entrando en el gimnasio, y fíjate que fue, o sea, yo ahora lo pienso y digo, no hiciste nada bien, pero qué bien te lo pasaste, o sea, yo recuerdo que yo creía que las categorías se ganaban por quien hiciera en ese punto más weeks. O sea, yo no sabía que las categorías se ganaban el que más kilos levantara. Entonces recuerdo que yo competía en 83 y llegué con 76 kilos porque dije, bueno, voy a llegar muy bajo de peso y así hago más weeks que los demás. Claramente, la competición no me fue nada bien, pero claro, yo no lo sabía en ese momento. Pero el tiempo que pasé con los amigos, sobre todo esa inocencia con la que fuimos de que salga lo que tenga que salir, no tengo presión, voy a pasármelo bien, creo que nunca he disfrutado una competición como esa. O sea, la verdad que ya una vez sabes competir y va pasando el tiempo y vas tomándotelo más en serio, ese disfrute va siendo un poquito menor, o por lo menos diferente. Ok. Y ahora de las competencias que ya has tenido, que son más serias, por así decirlo,
¿Cómo crees que ha sido ese cambio? O sea, ¿y qué cosas nos podrías decir que mejoraste y que podríamos nosotros, los que estamos un poco más jóvenes, em, optimizar o incluso implementar en nuestras próximas competencias? Pues lo primero es saberte el reglamento entero. O sea, leerte el reglamento 2 o 3 veces para que cuando tú estés allí tengas soltura a la hora de saber cambiar los intentos, saber eh, si te han dado una luz azul, por qué es una luz azul y qué tienes que mejorar en ese intento, si te han dado una luz amarilla. Eso es importante. Y sobre todo la forma de cómo entrenas. O sea, yo después siempre he intentado entrenar bajo unos estándares. O sea, de nada te sirve estar tirando 250 en sentadilla, faltándote 10 centímetros de profundidad, porque luego vas a llegar a competición y te vas a llevar un susto. Entonces, creo que, como te he dicho, saberse el reglamento es lo primero, trabajar con unos estándares muy, muy, muy duros. Creo que es uno de los puntos que sobre todo últimamente implemento mucho con mis atletas. Es como que en muchas ocasiones me ha dado pena decir, es que falta un poquito de profundidad, pero lo veo tan ilusionado que no quiero decirle no. O sea, hay que ser claro, yo ahora soy muy claro, soy muy estricto con eso, porque al final prefiero que quizás se lleven ese día un disgusto a que se lo lleven el día de competición, que es cuando verdaderamente duele. Entonces, sobre todo eso, porque también uno de los problemas que es que siempre solemos, como se dice aquí, echar balones fuera. Es decir, nunca tenemos la culpa nosotros, sino que siempre le echamos la culpa a los jueces. Y ahí siempre hay un problema. Hoy no, es que he bajado bien, no, es que están dando pausas muy largas. No, no has entrado bajo estándares y ya está. Sí, y quisiera preguntarte también como de 2, 3 movimientos, ¿cuál fue el que más te costó aprender? O sea, yo ahorita particularmente tengo un rollo con la sentadilla, la odio, pero sé que algún día me va a gustar. Quiero saber cuál fue ese movimiento que tú dijiste, fue pucha, yo siento que no estoy diseñado para esto y que con el tiempo le cogiste cariño. Pues a ver, yo he pasado también por altibajo, de una montaña rusa. Sí que es cierto que el press de banca siempre se me ha dado bien. O sea, el press de banca es el primer ejercicio que hice y hasta día de hoy es el ejercicio que más disfruto haciendo. Porque es como que siempre me sale una técnica muy natural, es también el movimiento en el que soy más fuerte, entre comillas. Y luego he tenido épocas en las que la sentadilla se me ha dificultado mucho y el peso muerto también. Sentadilla, sobre todo cuando aprendí a hacer low bar, porque mi movilidad de hombro era nula. Todos los días me iba a casa con un dolor de codos insoportable y solo bajándola un poquito. Y he tenido que ir ajustando mucho los protocolos para encontrar un punto en el que poder hacer low bar más o menos de forma estable. En cuanto al peso muerto, es un movimiento que también me costó mucho empezar a hacer porque si tú recuerdas, hace 5 o 6 años estaba muy demonizado el hecho de tener una curvatura muy leve en peso muerto. Sí. O sea, como alguien viera que la espalda no estaba completamente recta, te daba hasta vergüenza hacer peso muerto delante de gente. Yo creo que todos hemos pasado por ahí. Pues claro, yo tengo los brazos muy cortos. Y yo teniendo los brazos muy cortos, literalmente no llego a la barra. O sea, nunca he podido poner la espalda recta. Pues hasta ese proceso de decir, no puedo poner la espalda recta, voy a hacer el peso muerto de la forma más eficiente que puedo, ha pasado mucho tiempo donde yo he sufrido con el peso muerto, porque ya te digo que no podía poner la espalda recta. También después de eso sufrí una lesión y ha sido un movimiento que me ha costado siempre más. Pero te diría que es, entre la sentadilla y el peso muerto siempre ha estado, por unas cosas o por otras, la dificultad. Ok. ¿Y en algún punto de tu vida deportiva has tenido un momento en el que has estado como a punto de rendirte, que tú digas, "Jue madre, creo que no voy a seguir", pero terminas sintiendo algo que te motiva a continuar? Pues te vas a reír, pero ahora mismo estoy en uno de esos puntos. No me he rendido, porque la palabra no es que me he rendido, pero sí que he tenido un bajón a nivel mental, sobre todo en cuanto a motivación. Porque yo he estado 8 años en los que solo me he dedicado a hacer powerlifting, he dejado todo lo demás por hacer powerlifting, es decir, nunca más he jugado al fútbol, he tenido como muy mala condición física, es decir, solo
podía levantar peso. Este enero, por ejemplo, llegué a un peso en el que no me encontraba para nada cómodo, ni a nivel funcional, ni a nivel, por decirlo de alguna manera, mental. Ujú. Entonces llegué a un punto en que ahora he bajado como 10 kilos, en los que estoy haciendo una recomposición corporal y sobre todo buscando la motivación. Sigo entrando fuerte, he dejado los básicos como tal de lado, estoy haciendo, por ejemplo, sentadillas multipower, estoy haciendo banca a muchas repeticiones, estoy haciendo peso muerto rumano con mancuernas pesadas y estoy haciendo hip thrust, pero ahora mismo los básicos como tal no los estoy haciendo. He implementado muchas sesiones de cardio, he vuelto a jugar al fútbol y la verdad que ahora mismo estoy muy feliz, no te voy a mentir. Sé que voy a volver a hacer powerlifting, pero ahora mismo a nivel mental necesitaba un reset y sobre todo volver a tener ganas. Porque sí que he podido tener épocas en las que decía, no tengo muchas ganas, pero siempre he sido muy cabezón. Siempre iba, cumplía, siempre he cumplido. Pero en este último tiempo también las lesiones me han machacado un poco. Porque pasé una lesión lumbar muy dura y en este último tramo, como te he comentado, esas molestias en la sentadilla volvieron a aparecer, pero más que nunca. O sea, no podía ni ponerme en una posición de high bar. Me dolía muchísimo el codo. Entonces eso ha hecho que necesite un reset mental y volver a tener motivación. Y pues este tiempo lo estoy aprovechando pues para hacer una recomposición y para volver a antiguas aficiones que tenía también un poquito estancadas. Pero bueno, volveré. Siempre vuelvo. Ok, no, y me alegra mucho que puedas contarnos eso porque justo hace poco hice una entrevista con un chico acá que es muy bueno, que se llama Isaac, pero él también está pasando por una lesión, justo también en el hombro. Yo tengo unas rupturas también en este hombro y también tuve que dejar de hacer bench, que es mi movimiento favorito. Pero yo le decía que esto también hace parte del proceso porque finalmente son cosas que no controlamos y que lo que define quiénes somos como atletas es lo que hacemos después de la lesión o lo que hacemos después como para recuperarnos. Y quisiera como preguntarte también un poco cómo manejas esos momentos. O sea, obviamente me estás diciendo como que es difícil, pero mentalmente tú qué te repites a ti mismo para poder tener también esa energía, porque tú tienes pupilos ahora, tienes atletas y creo que necesitas también estar en ese mood. Sí, totalmente. Además, ese era uno de mis miedos, el hecho de yo ser entrenador y no practicar powerlifting como tal en este momento. Pero creo que lo único que ha pasado ahora es que tengo muchas más ganas de entrenar a mis atletas que nunca. Porque yo me estaba forzando un poquito a entrenar y el hecho de forzarme a entrenar pesado hacía que estuviera un poco reticente a eso, que estuviera alejándome, o sea, no físicamente, pero sí a nivel espiritual del powerlifting como tal, porque iba a entrenar sin tener ganas de entrenar eso en ese momento. Ahora, en este momento, creo que entreno con muchas más ganas a mi atleta y creo que al final, o sea, no necesito yo hacer powerlifting para saber aprender, o sea, para enseñar a la gente. Entonces, sí que es cierto que en los momentos en los que he tenido lesiones, o sea, yo nunca me he dejado el powerlifting por una lesión, o sea, al revés, siempre he intentado pues hablar con un redactador desde el primer día, buscar nuevos objetivos. Yo siempre he visto una lesión, o sea, una lesión siempre la he visto como una oportunidad de aprender algo o de mejorar otras cosas. Es decir, yo era de los que si me lesionaba una rodilla, subía la frecuencia de banca, ajustaba la sentadilla e igual con todo. Entonces siempre intentaba mejorar lo que podía hacer. Entonces nunca, o sea, nunca me he dejado el powerlifting por una molestia o por una lesión, la verdad. Ya, y también quería preguntarte sobre la mentalidad, porque pues tú ya de pronto tienes unos años en el deporte, pero tu mentalidad de cuando empezaste es súper diferente a la de hoy en día. Entonces, ¿qué cosas crees que han cambiado y mejorado para tener la mentalidad que hoy tienes? Pues sobre todo lo que te comentaba, creo que cuando empiezas en el powerlifting y empiezas a conocer el mundo competitivo y el mundo de las categorías también, es muy fácil caer en el círculo de basar tu vida en el powerlifting. Cuando tu vida, o sea, cuando todo lo que haces en tu vida está relacionado con mejorar tus marcas,
creo que va a llegar un punto donde te vas a acabar quemando. Porque si tú dejas de lado otras aficiones, dejas de hacer cosas que te gustan, dejas de... O sea, está bien tener una disciplina, por supuesto, pero yo siempre digo que hay que dar un 80 o un 90%. O sea, no podemos estar siempre dando el 100%. Está claro que en un mid-block vamos a dar nuestro 100%, pero como queramos mantener ese 100% siempre, es casi imposible. Y además, ya no es que sea imposible, sino que la pregunta es, ¿realmente merece la pena? Probablemente no. Y yo he llegado a ese punto en que es importante que si eres atleta de powerlifting sepas mantener este deporte sobre todo a largo plazo. Porque puedes estar 2 años encerrado en él, basar tu vida y basar tu personalidad en el powerlifting, pero es que va a llegar un punto en que todo eso explota. Entonces, si verdaderamente quieres ser duradero, o duradera, claro, que des un 80-20. O sea, que tú des el 80% y lo hagas todo muy bien, pero que tengas ese 20% de hacer tu viaje, de irte con tus amigos un rato. Ya me entiendes. Sí, no, de acuerdo. Y quería preguntarte también cómo te visualizas en un par de años, como que has pensado de tu vida deportiva, de tu vida como coach, como cuáles son tus proyectos puede ser en un corto o mediano plazo. Pues fíjate que esa pregunta nunca me la planteo. O sea, soy una persona que va día a día. O sea, Ok. espero que sea muy parecido a como estoy. Porque la verdad que ahora mismo estoy bastante cómodo. Como te digo, estoy bastante cómodo en redes sociales. Sí que no con la misma frecuencia que antes. Porque, como te digo, estoy intentando sobre todo que las redes sociales no me coman la cabeza. Y bueno, subir el contenido exacto como para poder seguir siendo el entrenador que soy, pero también disfrutando de la vida más allá de todo esto. Porque, como te digo, yo al final he sido atleta de powerlifting, he tenido una pareja que ha sido powerlifter, todos mis amigos, muchos amigos han sido powerlifter, mi trabajo es el powerlifting, entonces llega un punto en que todo siempre es esto. Y luego también el hecho de subir contenido a redes sociales ha hecho que muchas veces sea 24/7. Entonces, pues el objetivo es ese, seguir disfrutando del powerlifting, pero también sobre todo, pues teniendo vida más allá. Ok, y hay una pregunta que le hago a todas las personas que pasan por el podcast y es, ¿tú qué piensas cuando estás debajo de la barra? ¿Por qué te lo pregunto? Porque hay gente que me dice, yo pienso en mis hijos o yo pienso en mi familia o hay gente que me dice, yo no pienso en absolutamente nada. Entonces quisiera saber, cuando tú estás compitiendo, cuando ya te llaman a plataforma, o sea, tú en tu mente, ¿qué tienes? O sea, como qué pasa por tu mente para salir sólido y seguro a competir. Yo lo que siempre intento es mantener una conversación conmigo mismo, repitiéndome lo bueno que soy y lo bien que lo he hecho. O sea, suena así de egocéntrico, pero es como, eres muy fuerte, has hecho una preparación perfecta, no te va a pesar nada. No intento pensar cosas técnicas, sino siempre es un relato positivo, de confianza, porque al final siempre digo lo mismo, o sea, tú no puedes ir a un levantamiento pensando en cómo va a pesar, el último levantamiento lo fallé, me va a pesar mucho en la espalda. Yo siempre, aunque en la última aproximación me salga un RP de 10, intento pensar que voy volando. Ese es mi mindset. Intentar siempre tener un autodiálogo positivo y sobre todo, pues eso, tener una conversación conmigo donde todo sea positivo. Súper. Y también quería preguntarte si consideras que el deporte, el powerlifting en general, ha cambiado un poco también la proyección de los chicos que están en tu país, en este caso, porque digamos en Colombia ha tenido un boom súper chévere, súper grande por TikTok, lo que mencionas ha crecido un montón y eso ha hecho que muchos chicos decidan, por ejemplo, no salir a, no sé, a hacer cualquier otra cosa, perder su tiempo, sino que prefieren escoger ir al gimnasio y eso también cambia el estilo de vida. ¿Cómo crees que de pronto eso ha influenciado en tu Sí, entorno? bueno,
Yo creo que como tal en España el boom fue por 2021 y 2022. O sea, creo que antes del COVID se hacía powerlifting y el powerlifting era medianamente conocido, ¿vale? Porque tampoco vamos a decir que era algo como el fútbol o como el Sí, baloncesto. no. En 2022 pudo tener un boom muy parecido al que, por ejemplo, aquí tuvo el CrossFit, que también es un deporte que aquí tuvo un boom muy grande. Pero a mí personalmente me da la sensación de que últimamente, no te diría que está en caída, pero sí que se ha estancado un poquito. Creo también que en esa época, Joan Pradels, por 2021-2022, ¿sabes quién es Joan Pradels, supongo? No. Vale, es un culturista ahora muy famoso en España que hacía powerlifting. Entonces, claro, todo el mundo lo veía, todo el mundo le gustaba entrenar pesado por él y creo que una gran parte del boom que tuvo el powerlifting en España era por él. Él se pasó al culturismo y creo que vino también una era de que todo el mundo se pasaba al culturismo. Entonces creo que ahora pues estamos bien, no hay una subida muy grande, una bajada, pues sí que hay ciertos atletas, sobre todo, que, que están dándole visibilidad, que quizá pues al final el deporte les sale a pagar, o sea, atletas mundiales que para ir a un mundial pues tienen que costarse ellos todo, que realmente no les merece la pena. Entonces hay ahora mismo discrepancia con eso y pues bueno, sí que es cierto que se visibiliza un poquito más el cómo la gente se está yendo del power. Pero también aparecen muchas caras nuevas, aparecen muchos juniors con muchas ganas, muy buenos. Entonces no se puede decir que el deporte esté en caída, pero sí que pues hay una rueda giratoria donde unos entran, otros salen y está un poquito así. Sí, y bueno, ya hemos hablado un montón de temas, tengo muchas preguntas todavía, pero para ir cerrando, quisiera que nos contaras un poco, pues, cómo es el powerlifting allá en cuanto a federaciones. Acá, por ejemplo, las federaciones en este momento que están vigentes son la IPL, la WRPF y la IPF. Pero quisiera saber si hay una en especial que se mueve más que otras, si eso tiene apoyo gubernamental o realmente es más bien como un evento que hacen privados, cómo funciona el Power allá en cuanto a federaciones. Bueno, aquí ha habido varias. Ahora mismo te puedo decir que el 99% de los atletas compiten en IPF. Es el powerlifting realmente más visible en el que todo el mundo compite es la IPF, donde creo que se están avanzando muchas cosas, hay otras que no avanzan, pero creo que se está avanzando en muchas cosas. Se han puesto unas marcas mínimas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, por el hecho de que estábamos teniendo campeonatos nacionales muy largos, donde quizá en una categoría había 40 personas. Entonces se ha limitado eso de cara a que tú necesitas una marca registrada en un regional que te acredite a ir a un nacional, ¿vale? Intentando que haya unos 10, 15 atletas por categoría. Esto tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. Las marcas mínimas son muy altas. Entonces hay categorías donde sí que hay 10 o 12 personas, pero hay otras categorías que se han quedado obsoletas. Por ejemplo, hace poco tuvimos la Copa de España, que es el segundo campeonato más importante después del Campeonato Absoluto de España, y, por ejemplo, en categoría menos 74 había dos personas, que es una categoría que siempre ha tenido mucha gente, claro, porque las marcas mínimas son 640 kilos de total en 74. Categorías como 83 había 5 o 6 personas, la marca mínima son 690. Entonces, el hecho de que se haya subido tanto las marcas mínimas, por una parte está bien, porque hay más espectáculo en los campeonatos nacionales y hace que también sea un poquito más difícil el sueño de ir a un nacional, pero también ha hecho que mucha gente se desmotive, porque son marcas que son muy potentes. Esto, pues como te digo, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, hace que el deporte se profesionalice un poquito más. También se han puesto marcas internacionales, es decir, ya por lo menos a nivel open, cualquiera no puede ir a un europeo o un nacional, sino que también tienes una marca mínima. Y pues más de lo mismo, eso se hace sobre todo en busca de poder costear a la gente buena
y que pues la gente que quizá va a ir a quedar el 13 o el 14 pues no pueda ir. Esto ya pues da para un debate largo y tendido, pero por lo menos esa es más o menos la situación en España. A nivel de jueces, creo que España tiene probablemente los mejores jueces de, no sé si decirte Europa, pero sí unos muy, muy buenos jueces. Son jueces muy estrictos, donde creo que hay bastante objetividad. Yo por lo menos estoy muy de acuerdo con el jueceo que ahora mismo hay en España. Incluso creo que es más estricto que a nivel mundial. O sea que imagínate. Sí. Y bueno, pues eso es ahora mismo un poquito el panorama en España. No sé si tienes alguna pregunta sobre el powerlifting aquí, pero más o menos sería eso. Sí, no, todo súper claro. Nosotros también estamos como terminando de entender un poco de qué manera articular las federaciones, porque pues obviamente siempre hay como un tema especial en cada una de ellas, entonces es más bien como la libre decisión de cada persona de ver dónde competir y cómo hacia dónde se quiere proyectar a futuro. Y pues ya habiendo casi cumplido el tiempo, quisiera preguntarte qué música escuchas y si nos quieres recomendar alguna canción como que tú digas yo uso esta para tirar pesado y como que me siento en mi mood. Pues seguramente te va a hacer gracia, pero yo, mi artista favorito desde hace muchos años, te puedo decir desde hace 6 o 7 años, es Fate, Ok. que es de Colombia. Sí. Y a mí me gustaba sobre todo en la época en la que no lo conocía tanta gente. Sí. Cuando era Fate, no el Fercho. Sí. Sí que es cierto que últimamente pues en España tuvo un boom con el álbum de Feliz Cumpleaños Fercho, donde fue mucho más viral, todo el mundo ya escuchaba al Fercho, y pasé una época donde no quería escucharlo mucho, pero ahora estoy volviendo a escuchar de nuevo, sobre todo los discos antiguos. Sí. Ese es mi artista favorito. Luego en España me gusta mucho el flamenco, que no sé, supongo que eso es música española. Sí. Y bueno, no sé, Zetangana, no sé si sabes quién es. Sí. Es que ya te digo, o sea, los artistas son artistas españoles, entonces no los vas a conocer, pero es sobre todo de flamenco. A mí me gusta Ok. mucho. Y de Fate, una que te guste. Yo justo estuve en concierto el año pasado de Fate y fue el mejor concierto de mi vida. Pero una que Pues, recuerdes. el cuarto de Fercho es una que me gusta mucho. Ok. El cuarto de Listo. Fercho me gusta mucho. Ese disco además me gusta mucho. Súper, no, pues Lucio, muchísimas gracias por este espacio, de verdad, me lo disfruté un montón, aprendí un montón de cosas de ti, te agradezco mucho, esta es la segunda entrevista internacional que tenemos y la verdad estoy muy emocionada por poderla compartir con todos los atletas, seguro va a ser de mucha inspiración para mucha gente que ve tus videos en TikTok, en Instagram, entonces de verdad te agradezco un montón por habernos abierto tu corazón, en este caso a Entre Nosotros Podcast. Muchísimas gracias a ti, Daniela, por este ratito. La verdad que he estado súper a gusto. Y nada, cualquier cosa que necesites por aquí estoy. Muchísimas gracias.